Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. El jueves pasado hubo una manifestación pacífica frente a la legislatura en contra de un evento que se iba a llevar a cabo, pero que finalmente no se llevó a cabo, pero que contaba con el auspicio de la legislatura. Se trata del primer encuentro global de infancias trans que se iba a realizar el 18 de octubre en el Catalinas Park, pero finalmente no se realizó. Ahora, a ese encuentro no venían niños y niñas a discutir su condición trans, venían mayores. Venía una chilena, estaba previsto que venga una chilena que tiene una hija de 16 años que dice que es trans desde los 4 años. La infancia está protegida por la Constitución y por los pactos internacionales, por la Carta de los Derechos del Niño. La infancia es un espacio sagrado de la vida y lo sagrado no se toca. Esto hay que tener claro. El objetivo del encuentro, lo dije un poco en el programa anterior, está en línea con los que quieren imponer el lenguaje inclusivo, que más que un lenguaje inclusivo es exclusivo porque lo hablan muy poco, es más bien un dialecto, con los que quieren imponer el feminismo extremo, donde los varones somos seres machistas con los cuales no se puede convivir. Y todo esto lo que busca es que el absurdo deje de ser absurdo. Que cuando usted siente que ya no hay absurdo en la vida, todo vale. Entonces ahí comienza una gran manipulación de la mente de las personas. El absurdo, ¿cuál es en esto? Y que los niños y las niñas que están en una etapa de formación, de desarrollo de su personalidad, puedan decidir su género y puedan decidir el tipo de sexualidad que quieren llevar a cabo. Los psicólogos infantiles me van a decir, pero mirá que hay casos que se dan, ¿no? Lo acepto, pero son excepciones. Y cuando usted a la excepción la transforma en norma, nos mete a todos en el mismo conjunto. Y aquí está lo absurdo. Lo que es una excepción se trata como una excepción, pero hacer un gran encuentro, como si todas las infancias, hay que plantear, hay que preguntarle a todos los niños y niñas y adolescentes cuál es el tipo de género que quieren ser, ya es un absurdo. Bueno, pasemos a otro tema. Un gran revuelo de la oposición en la Argentina por el acuerdo entre Estados Unidos y la Argentina, entre Donald Trump y Javier Milei. Les vamos a responder con un video de Sergio Massa para que vean la importancia que tiene que el país cuente con financiamiento externo. Y en ese periodo, como no teníamos crédito externo, financiamos todo lo que era ATP, IFE, con emisión. Ahora, y hoy lo paga la gente con inflación. Eso no es pedir perdón. Entonces, si no tenemos la capacidad de hacer autocrítica y pedir perdón, ¿por qué la gente nos va a creer para adelante? Yo lo digo con absoluta libertad, se enoje quien se enoje. Bueno, otro tema. Jorge Tayana, que fue montonero, es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dijo que Venezuela es una democracia, que tiene algunos defectos, pero es una democracia. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de Argentina, tenemos 5 premios Nobel de la Paz, uno de ellos es Adolfo Pérez Esquivel, cuestionó con mucha dureza a Corina Machado, que luchó contra el régimen de Maduro en Venezuela y que fue declarada Premio Nobel de la Paz para este año. Y la cuestionó porque dijo que fue a buscar ayuda a Estados Unidos para que voltee la democracia de Maduro. ¿Se dan cuenta? Tayana fue montonero, luchó contra la dictadura. Adolfo Pérez Esquivel fue Premio Nobel de la Paz porque luchó contra la dictadura. Pero no ven dictadura en Maduro. O sea, la dictadura está cuando no coincide ideológicamente conmigo. O sea, patéticos, perversos y ridículos. Pero hay que ponerlos en evidencia, porque convivimos con muchas personas así, que ven en Maduro una democracia y veían en Videla una dictadura. Y entre Maduro y Videla hay menos espacio del que uno cree, en la forma en que llevan a cabo el gobierno. Bueno, y en este programa tenemos invitados a candidatos, porque ya el domingo que viene son las elecciones. Presten atención a algo, en Tucumán va a haber un resultado, y a ese resultado se lo va a administrar. ¿Esto qué significa? Hay que seguir de cerca qué va a pasar en el gobierno, qué va a pasar en el peronismo. Seguramente hay algunos que van a subir a escena, un Germán Alfaro que va a decir a mí que me toca, porque va a participar de las elecciones, y aquellos que no tengan un buen resultado electoral seguramente alguna factura les van a pasar. A nivel nacional hay 3 posibilidades: que gane Milei,
que la diferencia entre Milei y el peronismo sea pequeña a favor de Milei o en contra de Milei, o que la diferencia sea más grande, como en la provincia de Buenos Aires, 13 puntos, 14 puntos, inesperada. Independientemente de ese resultado, va a haber cambios. Milei va a tener que hacer cambios en el gabinete. Ya anunció que puede ingresar alguien del PRO, está reconstruyendo el diálogo con Macri. Se anunció ya que Santiago Caputo va a ingresar al gabinete, hoy es simplemente asesor. Seguramente va a haber alguna corrección con la economía, porque la economía está estancada y la gente no llega a fin de mes. Algo tiene que hacer el gobierno. Y además el Congreso va a tener un rol muy activo porque se van a discutir las reformas estructurales que necesita la Argentina. Sin estas reformas estructurales, el país no puede pensar un desarrollo, un progreso, en generar inversiones y además que haya más mano de obra. O sea, dependemos de estas reformas que van a venir, que es la reforma laboral, ya lo repetimos en varias oportunidades, es la reforma impositiva, es la reforma previsional. Y con Álvaro Aurane, que vamos a hablar, el 17 de octubre de 1945 fue un hecho señero en la Argentina. La Argentina se puede dividir prácticamente antes de 1945 y después de 1945. Aquí nace el peronismo. Y que nazca el peronismo significa que los obreros comenzaron a ser actores sociales. Comenzó a ser el obrero un actor social que se metió en el diálogo social y en el diálogo político en la Argentina, y de ahí cambió todo. Perón lo que logró fue democratizar el bienestar, que era solo de un pequeño grupo. Y a partir de ahí comenzó otra historia. Eso es muy importante tener en cuenta esta fecha, porque cuando nace el peronismo, la Argentina se configura política y sociológicamente diferente. Y esa constitución de esa nueva Argentina llega hasta el día de hoy. Les propongo que hagamos una pausa, después escuchamos a nuestros invitados. Es un punto de partida. Esta semana podés ganar un pozo increíble, 176 millones. Sí, una verdadera fortuna puede ser tuya con Tuki 10. Tenés que comprar tu cartón y además tenés la chance de ganar el seguro sale de 9 millones de pesos o alguno de los 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos. Con Tuki 10. Tuki 10. NOA-LED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOA-LED, expertos en luz y diseño. El gobierno ha solicitado la transferencia de este gran emprendimiento, el más importante de la República Argentina. Tenemos 22 empresas trabajando, donde hay casi 2.200, 2.500 ya empleados trabajando. Es la primera vez que un gobierno provincial hace obras con recursos provinciales, con el gran esfuerzo de los tucumanos que pagan los impuestos y que son muy bien administrados por el gobierno provincial. Limpiar un canal lleva horas y el esfuerzo de muchas personas. Ensuciarlo, solo segundos. Lo que tirás hoy, mañana vuelve a tu puerta. San Miguel de Tucumán limpia es responsabilidad de todos. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Bueno, a mí me gustaría... Pará. Entonces, ¿qué queda para mí? Me dicen que no pueden vivir sin mí y con suerte si me limpian los filtros. Hasta un 15% podrían ahorrar. Ni hablar de ponerme en 24. Es una relación tóxica donde me exigen al máximo poniéndome al mínimo. Yo soy frío, pero no de hielo.
¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Federico Pelli, muchas gracias por venir al programa. Hola Pedro, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, una campaña intensa, tu primera campaña electoral, ya quedan pocos días, pocas horas. ¿Qué resultado esperás? Mirá, en base a lo que nosotros sentimos en la calle, a las encuestas que tenemos y también en lo que es redes sociales, que hoy en día es un termómetro que se tiene que considerar, estamos con mucha expectativa. Realmente estamos con buenos números y estamos para un 2-2, ¿no? Que es un poco el resultado que estamos buscando, que la Libertad Avanza obtenga 2 bancas en el Congreso y que Soledad Molinuevo, por supuesto, me acompañe, ¿no? Federico, el gobierno decidió polarizar, ustedes también, que es el mejor escenario para competir, o sea, cada uno busca el mejor escenario que le conviene. ¿Ustedes lo decidieron así? Mire, el gobierno provincial, desconozco su estrategia, pero la nuestra no es que fue polarizar. Nosotros identificamos el sentimiento de la población desde un primer momento. Hace 2 meses y medio atrás, y los meses previos también, notábamos en la calle, y lo seguimos notando al día de hoy, que el tema está polarizado. La gente o nos quiere y nos banca o no nos quiere. Y lo que yo como candidato estoy notando en los recorridos, en los stands, en el contacto con la gente, con los tucumanos, es que las otras opciones no están, no se las está receptando, ¿no? O sea, es como que la gente no está percibiendo otra cosa que no sea o votamos a la Libertad Avanza o votamos al kirchnerismo y queremos tirar toda la basura y volver atrás. Entonces creo que la polarización se dio de forma natural, no porque haya sido una estrategia de campaña de un bando, de otro. La gente está así, y está así hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, a nivel nacional pasa lo mismo. ¿Viste? Con este acuerdo de Milei con Donald Trump, los que salieron a reaccionar fue el peronismo y el kirchnerismo. Sí, bueno, el peronismo y el kirchnerismo van a detonar, van a querer boicotear, van a querer, digamos, romper todo. O sea, todo lo que haga el presidente Milei les va a parecer malo. La dinámica totalmente agresiva del Congreso también, digamos, es como que hay una actitud de la oposición a nivel nacional que no importa que sea Trump, si hubiese sido Xi Jinping, Putin, el que sea, ellos van a opinar negativamente de todo porque, bueno, quieren desestabilizar al gobierno. Esto continúa, ¿no? En los últimos meses hubo embates múltiples que el gobierno los pudo sortear bien, reveses en el Congreso también, pero bueno, nada, todo este tipo de cuestiones ya estamos cerca del 26 de octubre, creo que vamos a tener una victoria a nivel nacional, no tengo ninguna duda, y eso le va a servir al gobierno como para poder arrancar con todas estas reformas de segunda generación que son las que se vienen y las que se van a discutir en el Congreso, ¿no? Bien, ¿sentís que Milei recuperó el centro del escenario en esta última etapa para las elecciones? No tengo dudas. No tengo dudas. Porque reconocés que en algún momento el Congreso sufrió muchos reveses en el Congreso, vino lo de Espert y bueno, era como que lo habían corrido el centro del escenario. Sí, pero después vino, digamos, estos acuerdos con Estados Unidos, como para sortear la semana más crítica del gobierno, que fue hace 3 semanas atrás. Y de ahí más también lo que está haciendo el presidente Milei territorialmente, recorriendo el país, que es lo que la gente pedía también. Bueno, sí lo puso en el centro del escenario. Ahora, ¿cómo ves vos el Congreso que viene? Porque se van a discutir las cosas más importantes de la Argentina para los próximos años. Mira, el Congreso que se viene es clave. Yo no sé si alguna vez hubo un Congreso tan estratégico o tan importante como va a ser el que se viene. Porque acá se trata de, viendo lo que pasó en los últimos 3 meses, bueno, que el gobierno no tenga capacidad de reacción por falta de volumen parlamentario, lo va a poner en un problema. Pero nosotros estamos convencidos que no va a ser así, porque la Libertad Avanza va a ser una excelente elección, va a llegar a estar muy cerca con algunos aliados de tener esos 87 diputados de forma permanente y consolidada, y eso lo va a blindar, lo va a proteger al menos de
todos los actores políticos que buscan desestabilizar y golpear permanentemente. Ahora bien, las reformas de segunda generación, impositiva, laboral, la medida de tolerancia cero, la previsional, bueno, se van a necesitar más que 87. Claro. Y ahí es donde yo creo que el gobierno va a tener, sin lugar a dudas, que apelar a alianzas con los que se pueda, ¿no? Está claro que con los Infran de la vida, con los Kicillof de la vida, no se puede. Pero sí con quizás gobernadores o espacios políticos que son más afines a nosotros y que creo que quieren lo mejor para el país, ¿no? ¿Vos ves entonces un Milei que va a tejer alianzas, que va a tener apoyo en el Congreso? ¿Lo ves haciendo cambios también en el gabinete? Necesariamente tienen que hacer porque Patricia Bullrich y Petri ya no van a pertenecer, tampoco Adorni, ¿no? Sí, sin lugar a dudas va a haber bueno, esos 3 cambios por reglamento ya. Obligados. ¿Pero esperás más? No te sabría decir, porque yo a los otros funcionarios del gabinete es como que los veo cumpliendo un buen rol. Pero bueno, se habla mucho de que podría haber otros cambios, de que Mauricio Macri también está velando por la unidad y también pondría a disposición, digamos, cuadros que son propios de él. Creo que se viene un refresh, digamos, una renovación del gabinete, sin lugar a dudas, después del 26 de octubre. Cuando te sientes en una banca, vos vas a preferir un Milei que haya atado acuerdos y no que ustedes tengan que estar con un nivel de tensión muy alta para saber cuáles son los números finales en los distintos proyectos, ¿no? Que los acuerdos vayan en función del bien de la Argentina. Tampoco es cuestión de hacer acuerdos que después, digamos, se desarmen o acuerdos de baja intensidad. Creo que tienen que ser acuerdos estratégicos pensando en el futuro. Si hay gente dispuesta a eso, sacando intereses personales, creo que va a ser una gran posibilidad y, por supuesto, digamos, yo creo que siempre es mejor tener alianzas y no estar en soledad, porque Argentina, lamentablemente, el sistema político está diseñado para que se actúe con alianzas, si no, no se puede llegar. Le pasó a Macri en su momento cuando optó por el amarillo puro, Marcos Peña era de esa línea, y a fin de cuentas bueno, es necesario poder acordar, creo yo. Sí. Vos sabés que la democracia unos creen que es el debate, y en realidad la democracia es el consenso. El debate es un medio, el fin es el consenso. Hay que obligarse a llegar a acuerdos para que funcione la sociedad. Sí, lo que pasa es que uno al Congreso lo ve que hay un 40% del Congreso que es kirchnerismo puro y duro y rancio, con el cual uno no puede, o sea, no hay consenso posible ahí. No, está bien, pero estamos hablando de los gobernadores y... Claramente, que fue la situación del gobierno cuando sacó ley bases y cuando avanzó con muchas reformas el año pasado, en 2024. Yo creo que hay gobernadores que, bueno, y diputados que responden a esas provincias que creo que pueden llegar a estar en condiciones de poder colaborar en el bien del país, no solamente del gobierno, digamos. Creo que el bien es de los argentinos. Bien. En este país hacer reformas a la ley laboral es tan difícil, especialmente es tan complicado, los sindicatos tienen mucho lobby, el peronismo tiene esa carga de, bueno, lo vamos a hablar con Álvaro Abrán, el 17 de octubre fue eso, fue la alianza entre Perón y los obreros, con los beneficios, pero si no hay cambios en la ley laboral, es muy difícil que vengan las inversiones. Es que con el peronismo, con parte del peronismo, si uno quiere impulsar una reforma laboral, especialmente como vos bien decís, tenés que llegar a puntos de encuentro con parte del peronismo. Sin el peronismo es literalmente imposible, no se puede. Entonces, ahí es donde yo creo que Lizardo Catalán y Guillermo Franco están haciendo un trabajo muy interesante, creo que tienen la capacidad, tienen la cintura y tienen la experiencia para poder llegar a ese tipo de acercamientos. Creo que son las 2 personas más importantes que tiene hoy en día el gabinete. Y nosotros tenemos el lujo de tenerlo como presidente de la Libertad Avanza Tucumán, Lizardo Catalán, que por supuesto nos acompaña a la distancia en esta campaña, pero siempre con recomendaciones y con consejos muy certeros. Federico, los gobernadores que dicen son 2 funcionarios que tienen capacidad de diálogo y con los cuales los gobernadores se sienten cómodos. Sí. El tema es que vos sabés que en política, en la negociación, si te pido algo, te tengo que dar algo. Y esto no tiene que sorprendernos a nadie porque esto es una regla de la vida. Sí. Entonces también van a depender de la decisión que haya detrás del diálogo de ellos, ¿no? Sí,
sin dudas, digamos, o sea, los gobernadores tienen sus intereses también y sabemos que van a apoyar y muchas veces ponen condiciones, pero bueno, es la política. Yo entiendo que es así, es una negociación permanente. El bien de los argentinos por delante y bueno, después cada uno tirará para su propio lado, pero creo que de una vez por todas hay que empezar a pensar en una conjuntez de la política, con la buena política, no con la destructiva y con la mala, que ahí es el kirchnerismo, digamos, yo no tengo ninguna duda. Y bueno, nada, confío yo en la capacidad de Franco y de Catalán para poder llevar a cabo esa tarea que va a ser importante y clave para los próximos años. Bien. Vos sabés que cuando fui a Inglaterra, lo primero que me llamó la atención a mí cuando voy a otro país me gusta ir a los supermercados, ver el precio de los alimentos, que estaban el mismo precio que en la Argentina y algunos más baratos. Después, analizando y buscando datos en Inglaterra, los alimentos no pagan IVA. El combustible, el gas, la energía, pagan solo el 5%. Nosotros vamos a una reforma impositiva. Yo sueño con un país, en la Argentina, y como está la situación, con que los alimentos dejen de pagar el IVA. Bueno, es lo que se va a abordar también en la reforma impositiva, que también va de la mano de la laboral, de la previsional. Acá en Argentina no se genera empleo hace 15 años. Y eso en gran parte es porque tenemos un sistema tributario impositivo que asfixia a las empresas, asfixia a las pymes, asfixia a los emprendedores, asfixia al laburante, a todos los destruye, digamos. Claro. Y eso viene de hace mucho tiempo y la política lamentablemente se hace la desentendida hace muchos años. Si nosotros queremos generar empleo, trabajo de calidad, no informal como es el caso de la mitad de la población trabajadora hoy en día en Argentina, tenemos que cambiar el sistema. Es imposible pensar que con este sistema actual que trajo desempleo e informalidad en niveles espantosos, podemos seguir. Así no se puede seguir. Entonces creo que cualquier persona, hablando de gobernadores dialoguistas, de la Libertad Avanza, cualquier persona con 2 dedos de frente tiene que saber que este sistema actual fracasó y que tiene que ser reformado. Va a ser creo que en el próximo Congreso, la reforma laboral e impositiva, creo que van a ser los temas, digamos, de debate principal en 2026. No tengo ninguna duda. Sí, vas a ir a un Congreso muy intenso, vas a tener una buena experiencia. Sí. Federico, muchas gracias. Gracias, Pedro. Ya volvemos. Es un punto de partida. Hemos venido con todas las áreas del municipio que están trabajando en esto, con este programa que se llama justamente Manos a la Plaza, poniendo árboles, luminaria. Hermoso, porque la verdad que hacía falta, teníamos la parte para hacer reclamos, la oficina de atención al vecino, para acercar nuestras inquietudes. Esto nos acerca un poco más a los vecinos, que es lo que nosotros pretendemos, el municipio que venga a los barrios. Para mí una doble emoción y orgullo. Aquí hice mi primer grado. Basta ingresar a la escuela para darnos cuenta del trabajo de los docentes, el acompañamiento de los papás. Nuestra institución cuenta con 145 alumnos, tiene 2 niveles, nivel inicial y nivel primario, modalidad jornada completa, por lo tanto nuestros alumnos reciben el complemento de desayuno, almuerzo y merienda en nuestra institución. Yo siempre digo que uno nunca se tiene que olvidar de dónde viene para no equivocarse a dónde van y de esto se trata. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo NOALED. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Vigilamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos,
legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetocuman.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Bueno, a mí me gustaría... Pará. Entonces, ¿qué queda para mí? Me dicen que no pueden vivir sin mí y con suerte si me limpian los filtros. Hasta un 15% podrían ahorrar. Ni hablar de ponerme en 24. Es una relación tóxica donde me exigen al máximo poniéndome al mínimo. Yo soy frío, pero no de hielo. Es un punto de partida. Ricardo Bussi, muchas gracias por la visita al programa. No, por favor, gracioso yo. Antes quiero aclararle a mi audiencia que estaba invitado para este programa. Javier Noguera tuvo un inconveniente de último momento. No pudo venir, pero tenía la silla que lo estaba esperando aclarar. Ricardo Bussi, ¿qué resultado espera Fuerza Republicana del próximo domingo? Bueno, nosotros trabajamos para ganar. De hecho, ponemos todo nuestro esfuerzo, tanto financiero, pero sobre todo humano, recorriendo la provincia, hablando con la gente, contando los proyectos, recibiendo las inquietudes y absorbiéndolas como propias. Así que, bueno, este desgaste se justifica solamente si uno piensa en ganar. El gobierno y la Libertad Avanza optaron por polarizar como estrategia. ¿Cómo enfrentan ustedes esa estrategia? ¿Cómo se meten en esa estrategia de ellos? Bueno, nosotros nos sentimos parte de la Libertad Avanza. No de la Libertad Avanza, sino del proyecto Milei. De hecho, yo fui quien trajo a Milei a Tucumán y es que yo soy quien armó la campaña presidencial y llevamos un resultado muy, muy importante a Javier. Por tanto, nosotros apoyamos a Milei, somos mileístas, pero de la primera hora. No somos ni paracaidistas, ni amigos del campeón. Nosotros hemos apostado siempre. Y el hecho es que yo vengo militando la derecha liberal, y a vos te consta, desde hace 30 años. Y una vez que coincido con un presidente, imagínate, me siento verdaderamente halagado y comprometido. Así que estamos ahí. Yo creo que la polarización se va a romper, atento que hay dos acoples, vendría a ser de Milei, y creo que vamos a ganar por cuanto a nosotros nos conocen, saben nuestra trayectoria, saben nuestros principios, nuestra doctrina. En cambio, la otra parte no se sabe nada. De hecho, lo único que se sabe es que pasó de partido en partido y, bueno, eso genera mucha desconfianza. O sea, la expectativa que tiene Ricardo Bussi es decir, las ideas liberales van a estar representadas por la Libertad Avanza y por Fuerza Republicana. Y habrá gente que opta por Fuerza Republicana, claro, sí, teniendo en cuenta que... como acoples. Claro, teniendo en cuenta que la Libertad Avanza va a votar todos los proyectos que manda el presidente y que a veces no benefician a las provincias. Claro, claro. Mira, y además de eso, nosotros no estamos de acuerdo con el maltrato a los jubilados, con lo que pasó con los discapacitados, con lo que sucedió con el Garraham, estos hechos de corrupción que se están ventilando no debidamente aclarados. Nosotros tenemos diferencias, no somos incondicionales. A diferencia de Federico Pelli, que ayer tuvo un debate en una radio, él dijo, nosotros somos incondicionales del presidente. Bueno, yo digo, pero ¿qué pasa si el presidente de repente decide bajar los aranceles de importación de azúcar brasilera, que está subsidiada, nos revienta la industria tucumana? ¿Cómo él va a votar lo que dice el presidente o va a votar lo que quiere Tucumán? Yo voy a votar por Tucumán, yo soy incondicional a Tucumán, no a la Casa Rosada. Que no es una posibilidad abstracta, ¿no? No. En cada gobierno Brasil intenta meterle azúcar en Argentina. Desde De la Rúa hasta la fecha siempre intentaron y antes también, Díaz Lozano la defendió en el Congreso, una vuelta discutió con Manzano y le ganó la discusión. Había una decisión del Congreso de liberarles el mercado de azúcar para Brasil. Sí, y también yo me acuerdo, yo era diputado cuando el gobierno de la Rúa se quiso avanzar sobre eso y en esa oportunidad los 9 diputados de Tucumán actuamos al unísono. Mirá que había radicales como Curel, como un MSI, con el yo no me llevaba para nada. Sin embargo, actuamos los 9 diputados en bloque, fuimos a ver al presidente de la Cámara, hablamos con los presidentes de las bancadas y logramos frenar el avance de azúcar brasileño. Ricardo, el próximo Congreso tiene que debatir cosas muy importantes para el futuro de Argentina, como la reforma laboral. E impositiva también. Sí. De lo contrario no van a venir inversiones. Un tema que a mí me tiene obsesionado es qué encuadre legal se le puede dar a los empleados de las plataformas digitales, por ejemplo. Bueno, no está legislado eso, hay que estudiarlo debidamente, hay que ver legislación comparada,
hay que ver cuáles son los resultados de la legislación comparada. Es un tema que todavía está pendiente, pero por cierto que hay temas muy delicados a tratar, como la reforma laboral que acabas de mencionar y la reforma impositiva, que van de la mano en realidad porque tenemos tantos impuestos y es tan caro la Argentina que nosotros no somos competitivos. Y también tiene que ver la superprotección que tiene el empleado, que a la postre resulta como un boomerang, porque está tan sobreprotegido que la gente no quiere invertir, tiene miedo de un juicio laboral. Entonces van de la mano. Para ser competitivos tenemos que hacer las dos cosas. Reformar impositivamente, achicando impuestos, hay impuestos superpuestos, hay 300 impuestos entre la nación, provincia y municipio. Bueno, eso hay que debatirlo. Yo siempre digo que para hacer una declaración jurada necesitas un contador. Bueno, en otros países no, lo hace la persona, el ciudadano sin ningún inconveniente y sin ningún tipo de asesoramiento. Lo que pasa es que acá es tan complejo, la maraña impositiva es tan difícil de desentrañar que necesitas un profesional, un técnico especialista en esto. Bueno, en el coloquio de ideas los empresarios fueron muy claros. Primero, tenemos una gran presión impositiva y una cantidad de impuestos enorme. Ahora, la evasión también es alta. Tenemos los dos problemas. Claro que sí. O sea, el que paga está muy complicado en Argentina. Sí, claro que sí. Y de hecho se dictan moratorias impositivas en la legislatura provincial cada 6 meses, te diría. Y bueno, por la presión impositiva. Claro. A ver, bajando los impuestos y bajando la morosidad... aumentar la base imponible. Claro. Entonces, bueno, ustedes cuestionan mucho lo que es el gasto público. También hay que trabajarlo en eso, ¿no? Efectivamente, nosotros siempre decíamos que Tucumán tiene 200 concejales. Es un número realmente exorbitante. ¿Para qué queremos 200 concejales si la mayoría de los consejos deliberantes, en este momento, no en el próximo, son oficialistas? En muchos casos, como las talitas no sesionan nunca. Tafí Viejo sesiona una vez por mes, una vez cada 2 meses. Así no se puede. ¿Para qué queremos esos consejos? En Monteros son todos oficialistas y no hacen nada. Bueno, yo creo que hay que modificar esa cuestión, entre otras, ¿no? Porque también hay que reformar la Constitución para sacar los acoples, para eliminar ese tema electoral que nosotros tenemos y de paso reformar todo lo que sea cuestionable o excesivo. Por ejemplo, los legisladores provinciales, que somos 49. Somos muchos, en realidad, muchos funcionarios electos y tenemos que, bueno, achicar esa cuestión porque genera gastos importantes. Sí, la postura del peronismo al revés, dice, creció la población, tendría que haber más legisladores, porque además hay espacios físicos para que se sienten más legisladores. Sí, pero hay que decidir cuánto es el gasto público que queremos tener para que tenga más oxígeno el sector privado, ¿no? Claro, hoy tenemos un gasto público del 4% del presupuesto legislativo, presupuesto que yo voto en contra en absoluta soledad, ¿no? En absoluta soledad. Y sin embargo, bueno, esto sigue siendo así. Y como vos decías, pretenden aumentar el número de legisladores porque hay mayor cantidad de habitantes. La verdad que es un disparate total. Hablando del tema impositivo, yo creo que en la Argentina tenemos que ir a un sistema impositivo donde los alimentos básicos no paguen IVA, donde la energía, el combustible tenga un IVA como en Inglaterra del 5% más, ¿no? El 21% es de los IVA más grandes, más altos del mundo. Sí. También tiene que ver con el financiamiento del Estado. Tenemos un Estado tan grande, tan elefantiósico, que necesita muchos impuestos para subsistir. Hay que achicar el Estado, bajar el gasto público, volver a ser competitivos para ser merecedores de inversiones privadas que multipliquen la oferta de trabajo. Si seguimos así con impuestos taranos, ¿quién va a venir acá? ¿Se van a Paraguay? ¿Se van a Uruguay? ¿Se van a Brasil? Bueno, acá tenemos que achicar definitivamente los gastos para poder recibir inversiones, para seducir capitales que van a dar trabajo, así que es muy importante. Sí, hay dos caminos. O generamos muchas inversiones, entonces la participación del Estado baja porque crece la del sector privado, o achicamos el Estado para que vengan las inversiones y en todo caso después se discute si necesitamos incorporarle más actividad del Estado, ¿no? Sí, yo soy convencido que hay que apostar fuertemente a la actividad privada. Sí, por supuesto. Y ajustar el gasto público para liberar recursos que sirvan para aplicar a la obra pública. La obra pública es, y acá también tengo algunas diferencias con mi ley, la obra pública es generadora de mucho trabajo y además aumenta la calidad de vida de la gente. No se puede en un país decir yo no hago obra pública, pero nosotros tenemos una infraestructura espantosa en Tucumán, que de años 50. Está todo colapsado. ¿Cómo no vamos a tener obra pública? Necesitamos obra pública para cambiar la infraestructura provincial y de alguna manera, bueno, generar trabajo y elevar la calidad de vida de la gente. Las empresas que tienen que trasladar productos dicen que si tuviéramos más autopistas
bajaría el costo de logística y bajaría el costo de lo que ellos venden. Claro que sí. Porque tienen que incorporar dentro de los precios el costo de logística, que en la Argentina es alto. Por supuesto que sí. Hay que, además, darles una infraestructura caminera que les sirva. Nosotros tenemos las rutas dinamitadas, los caminos de la producción, los accesos a la producción están reventados. Sí. Necesitamos acomodar la producción tucumana para que se enriquezca, para que vuelva a invertir, para que genere fuentes de trabajo. Bien. Hubo mucha reacción al acuerdo entre Milei y Donald Trump, la Argentina y Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de Ricardo Bussi? Bueno, la verdad que no hay mucho margen para opinar distinto, porque estábamos en una crisis casi terminal, se nos venía una hiperinflación, el dólar se iba a las nubes, así que el salvataje que da Estados Unidos es absolutamente bienvenido. De lo contrario, vamos a pagar costos muy altos socialmente. Y bueno, esto nos alivia un poco, porque tenemos que hacer reformas estructurales y tenemos que hacerlos cargo de esas reformas estructurales. No siempre esperar el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, no. Pero empecemos a ahorrar los argentinos, a incrementar nuestras reservas para atender eventualidades. No podemos tener un banco central, un tesoro sin reservas. Eso es imposible. Ningún país del mundo funciona así. Para terminar, ¿cómo ve la economía Ricardo Bussi? El tránsito que queda, porque hay como una expectativa. ¿Qué va a pasar con la economía después de las elecciones? Yo creo que la economía a nivel macro está funcionando de alguna manera, ¿no? Tenemos, nos insertamos nuevamente en el mundo, hemos cortado lazos con Venezuela, con Irán, con Cuba. Eso es muy importante, estamos haciéndonos amigos de Europa, de Estados Unidos, y eso genera bienestar, sin lugar a dudas. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos que, seguir con este camino, que es el único que hay. Es doloroso, claro que es doloroso, pero es el único que hay. Ahora, la microeconomía es otra cosa, ¿no? Lo que antes sufría la gente por inflación, hoy lo sufre porque no llega a fin de mes. Así que creo que espero y ruego a Dios que llegue rápido los beneficios a la micro, porque la gente la está pasando muy mal. Ricardo Bussi, muchas gracias. No, por favor, Pedro, un gusto. Ya volvemos. Es un punto de partida. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo Noaled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Una plaza no es solo un espacio verde. Es el lugar donde los chicos juegan, los abuelos descansan y las familias se encuentran. Es el corazón de cada barrio. Por eso, desde el municipio ya recuperamos 64 plazas y parques, creando espacios de encuentro, de recreación, de comunidad. Cada banco nuevo, cada luminaria, cada juego instalado es mucho más que una obra. Es una invitación a salir, a compartir, a volver a encontrarnos, porque transformar una plaza también es cuidar los lazos que nos unen, y transformar la ciudad es transformar la vida de quienes la habitan. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. El gobierno ha solicitado la transferencia de este gran emprendimiento, el más importante de la República Argentina. Tenemos 22 empresas trabajando, donde hay casi 2.200, 2.500 ya empleados trabajando. Es la primera vez que un gobierno provincial hace obra con recursos provinciales, con el gran esfuerzo de los tucumanos que pagan los impuestos y que son muy bien administrados por el gobierno provincial.
No a LED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. No a LED, expertos en luz y diseño. Caja Popular de Ahorros lanzó su nueva página web. Te presentamos un lugar donde podés conocer nuestros productos comerciales y los servicios que ofrecemos junto a sus requisitos. Buscar los resultados de nuestros juegos y enterarte de todas nuestras novedades. Además, podés contactarte con nosotros para realizar cualquier consulta. Seguimos actualizándonos para estar más cerca tuyo, al servicio de todos los tucumanos. Ingresá a www.cajapopular.gov.ar y descubrí todo lo que Caja Popular de Ahorros tiene para ofrecer. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Querido Álvaro Aurane, ¿cómo estamos? Muy bien, Pedro, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hablar de un tema hoy fascinante. El 17 de octubre del 1945, la Argentina cambia para siempre. El obrero es el nuevo actor social, entra en el diálogo social. A partir de ahí se democratiza el bienestar que era para un cierto sector. Cambia la configuración política y social de la Argentina y la relación entre el líder y la masa sin intermediarios, como fue Perón con los obreros, aclarando que la movilización, si bien estuvo estimulada por los obreros, la dirigencia sindical puso logística. O sea, no es que los pasaron por encima, porque, a ver, tenían un compromiso con Perón, ¿no? Mira, lo que hay que entender fundamentalmente es que la Argentina de mediados de los 40, que es la que básicamente lo va a encontrar a Perón y lo va a entronizar a Perón, es una Argentina inédita porque es por primera vez una república de masas. Y para entender que es una república de masas, tenemos que abordar la historia como un proceso, ¿no? No como un manual de figuritas, ¿no? En 1929, el crack de la bolsa de Nueva York en Estados Unidos es una crisis verdaderamente descomunal para todo el capitalismo y hace que muchos países abandonen el único patrón de conversión de moneda que hay hasta entonces, que es el patrón oro. Nuestra moneda se llama peso porque vos determinabas el valor de tu moneda según su peso en oro, literalmente. Consecuentemente, la Argentina no solamente ve resentido en un primer momento su comercio exterior, ahí va a venir el pacto Roca-Runciman para levantar las exportaciones y el comercio exterior con Gran Bretaña, sino que ve resentida su capacidad de poder importar, porque no hay patrón oro, insumos para su escasa infraestructura, que son ferrocarriles, básicamente frigoríficos y, por supuesto, ingenios. Entonces, a la fuerza, los gobiernos conservadores, ¿no?, que van a venir durante la década del 30, van a tener que emprender a la fuerza un proceso de industrialización de la Argentina, que es el famoso ICI, Industrialización para la Sustitución de Importaciones. No porque quieran, porque las oligarquías argentinas no quieren, si son oligarquías agrícolas y ganaderas. Poco industriosos. Claro, pero hay que industrializarse a la fuerza. Por supuesto que en industria pequeña y en industria liviana en todo caso y en industria mediana. No va a haber gran industria en la Argentina, salvo excepciones. Pero ese proceso, ese ICI, a los efectos sociales te produce una migración del campo a las ciudades. Ese nuevo actor, ¿sí?, que es el obrero, en ese momento de la historia, medio de los 40, es típicamente un desclasado. ¿Sí? Es decir, no tiene un estatus en la sociedad. ¿Sí? Y está viviendo en los cordones de las grandes ciudades que justamente tienen en las afueras asentadas sus industrias, que es donde pueden conseguir trabajo. Cuando
Llega el golpe del 43 y Perón empieza a acumular básicamente poder, ¿no? Va a ser secretario de Trabajo y Previsión, después va a ser ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, y después vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, ¿no? No renunciaba a nada Juan Domingo Perón. Ese gobierno de facto, que es el GO, tiene un entorno decididamente elitista. Y los gremios los sindicatos, en donde van a encontrar un interlocutor en ese joven coronel, que es secretario de Trabajo, que es Juan Domingo Perón. Ahí empieza, digamos, y precisamente Perón va a encontrar un punto de apoyo sustancialmente ahí. Para que te dé una idea, había básicamente para 1945 prácticamente 4 millones de argentinos que trabajaban bajo convenios colectivos de trabajo, que les reconocían derechos y garantías auspiciados básicamente y motorizados desde la Secretaría de Trabajo de Juan Domingo Perón, ¿no? Entonces, de pronto, toda esta enorme masa obrera que empieza a migrar del campo a las ciudades ya no está desclasada, porque ahora tiene una institución, que es el sindicato, que además va a encarar obras básicamente para ellos. Ahora tiene un líder, ese líder es Perón, y ahora tiene un discurso, ¿no? Básicamente, justicia social, soberanía política, independencia económica, que son las famosas 3 banderas del peronismo. Entonces, lo importante es saber que Perón utiliza el haber llegado, claro está, de facto, ¿verdad?, mediante el golpe del 43, pero a Ramón J. Castillo, que era el vicepresidente de Roberto M. Ortiz, que renuncia a causa de la ceguera. Pero básicamente, desde esos lugares de poder, desde esos lugares de gobierno, de facto, Perón empieza a construir poder, ¿no? Y ese poder que Perón empieza a construir, empieza a generar verdaderamente un ciclo de resistencia cada vez mayor. Por un lado, digamos, porque los que rodean básicamente a la cúpula del GO, y sobre todo en el último momento de Farrell y ya en el gobierno en el último momento de Ramírez y ya durante el gobierno de Farrell, bueno, muchos de ellos son justamente miembros de la oligarquía argentina que ven que su obrero, que hasta mediados de los 40 podían estar completamente precarizados, bueno, ahora tienen cada vez más derechos, ¿no? Ahí es donde se establece básicamente, lo que hace el peronismo básicamente es empezar a modernizar el derecho laboral y empezar a consagrar un estado de bienestar, ¿no? En horario con el estado de bienestar que va a venir en Europa y en el norte de América después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos tipos están viendo que esos derechos laborales conculcan ganancias básicamente en su empresa y en su industria. Hay una popularidad cada vez más creciente de parte de Juan Domingo Perón de esta masa, digamos, porque esto es una república de masa, y una resistencia cada vez mayor de parte de los élites, al punto que en septiembre hay una marcha multitudinaria de estudiantes y de sectores de clase media y media alta en Buenos Aires hasta la casa de Rawson, el primer presidente de facto del ciclo del GO, que eran Rawson, Ramírez y Farrell, ¿no? Con la consigna, el libro sí, alpargatas no. De ahí que la contraposición de Perón era, primero las alpargatas, después los libros, ¿no? No un versus, ¿no? Pero no vamos a poder llegar a la etapa de los libros si la gente no tiene condiciones mínimas para llegar y demás. Como fuere, otra cuestión que resulta particularmente irritante para los sectores más conservadores del ejército en el gobierno de facto, el hecho de que Perón, que es viudo, ¿no? María Aurelia Tizón es su primera esposa, fallecido, Perón convive sin estar casado con María Eva Duarte, ¿no? Lo cual para los sectores más conservadores del ejército es sencillamente un escándalo. No importa lo que vos me quieras explicar, digamos, para ellos en este momento de la historia es verdaderamente un escándalo.
va a haber una presión cada vez mayor y van a empezar a surgir conatos militares, ¿no? Básicamente hacia fines de septiembre, después de la marcha de Rawson, y los primeros días de octubre, en la cual le dicen a Fayel, que es el presidente de facto, mire, o se va Perón o se va usted, y Perón y todo el gobierno. El 9 de octubre le piden la renuncia a Perón, ¿no? Perón efectivamente renuncia, va a retirar sus cosas de su despacho de la Casa Rosada, y cuando sale de la Casa Rosada, por esas casualidades, vamos a llamarlo de manera elegante, hay un acto de la Central Obrera, ¿no? Básicamente lo ven pasar, él pasaba casualmente por ahí, lo invitan a subir y da un discurso con una plataforma electoral que era el lanzamiento de su candidatura presidencial. Así que el 11 ordenan la detención de Perón. Esa detención se hace efectiva al día siguiente y lo trasladan a Martín García, ¿no? Ahí hay un hecho, Félix Luna lo rescata en ese libro que para mí resulta indispensable, que es el 45, y es que una de las últimas disposiciones de Perón como funcionario del gobierno de facto fue establecer que el que trabajaba durante un día feriado tenía que cobrar el doble. Tenía que cobrar lo que correspondía por ese día trabajado y un segundo día más porque ese día había sido un feriado, ¿sí? Bueno, cuando nosotros lleguemos básicamente a el 15 de octubre, viene la liquidación quincenal de salario y en sectores como los textiles, en la liquidación no aparece el pago por el feriado del 12 de octubre. Entonces los gremialistas van a verlo a Fayel y cuando van a ver a Fayel, hace de cuenta que a la puerta del despacho de Fayel lo abren los empresarios. Y jocosamente les contestan, che, al feriado de que se paga doble, vayan a pedírselo a Perón. Trágica frase, porque el movimiento obrero lo siguió al pie de la letra. Decidieron que tenían que traer a Perón para que ellos le dijeran a él que tenían que pagar ese salario Eso doble. fue el 16. Exactamente. Y planificaban un acto para el 18. Pero ya el 15 de octubre, el primer sindicato de la Argentina que se declara en paro por tiempo indeterminado por la detención de Perón es la FOTIA. Claro. La FOTIA tucumana entra directamente en huelga. Estamos hablando de octubre, o sea que estábamos en zafra, digamos, entra directamente en huelga y por tiempo indeterminado. Y empieza las movilizaciones desde el interior hacia Buenos Aires. Perón, el día 16, declara que tiene una indisposición de salud en la isla Martín García, entonces lo trasladan a Capital Federal, así se llamaba en ese momento, al Hospital Militar. Así que cuando el 17 de octubre la Plaza de Mayo está que revienta de gente, pacíficamente establecida ahí en reclamo de la libertad de su líder, que es Perón, ¿no? Causando un shock para los porteños porque hace un calor de órdago y ellos están bañándose en la fuente de la Plaza de Mayo, Fayel y el gobierno se dan cuenta que esa gente, hasta que no lo vea Perón, no se va a ir. Y Perón está en el Hospital Militar de Buenos Aires. Entonces lo mandan a buscar a Perón, le comunican que lo van a dejar libre, y cuando Perón se está retirando del despacho de la presidencia, pasa y por el balcón se ve la movilización. Entonces él se acerca al balcón de la Rosada e inaugura un símbolo, digamos, para la posteridad de la Argentina, y desde ahí da un discurso que no es particularmente grandilocuente, pero agradece, ¿no? Les dice que está todo bien, agradece a las masas, digamos, el apoyo incondicional que han recibido, y les dice, por esta vez, mañana cumplan con el paro general, pero vuelvan a sus casas, digamos, porque acá ya está todo solucionado. Menos de un mes después, si no me falla la memoria, el 7 de noviembre se casa por civil, y medio que te diría en secreto, con su segunda esposa, que es María Eva Duarte de Perón. Y en ese hecho, que es el 17 de octubre, ¿no? Bueno, es un hecho, el hecho mayor de la liturgia del peronismo en la Argentina, porque claro, queda sellada, pero no es una metáfora, va a quedar sellada para siempre la lealtad de esa masa con ese líder, ¿no? El 17 de octubre es un día de la lealtad a Perón, ¿no?
básicamente hay que entenderlo y circunscribirlo como tal. Va a gobernar Perón, va a ganar las elecciones el 24 de febrero del 46, va a reformar la Constitución en el 49, lo van a reelegir en el 52, le van a dar el golpe el 55, van a proscribir el peronismo, y después de 18 años, la fidelidad de la masa con Perón se mantiene verdaderamente inquebrantable. Perón va a volver a ser el único argentino que va a ser electo 3 veces presidente de la Nación por el voto popular, va a ser él ya en 1973 y se va a morir siendo presidente de la Nación al año siguiente. Una historia fascinante. Indudablemente. Para los que no entendieron lo que fue ese momento del 17 de octubre, creyeron que el peronismo puede desaparecer y que esa alianza entre los peronistas y las bases sociales en algún momento se puede disimular o debilitar. Error de cálculo. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos en el próximo programa. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Cada